Muchas gracias por seguir con nosotros en Punto y Contrapunto. Electo por primera vez en el año 2009, Barack Obama fue el primer mandatario en utilizar las redes sociales de manera estratégica para acercarse al electorado y obtener su voto. Fue tan innovadora su campaña que se ha convertido en caso de estudio y se ha reproducido prácticamente en todas las campañas electorales del mundo. Donald Trump parece no poder gobernar sin el Twitter. El ultraderechista Jair Bolsonaro ganó gracias en parte a WhatsApp y Andrés Manuel López Obrador es una estrella de YouTube. ¿Qué sigue y cuál es el peligro de las redes sociales en los procesos democráticos? Veamos el contexto. Jair Bolsonaro ganó las elecciones a golpe de mensajes de WhatsApp. Reconocido por sus posiciones racistas, homófobas y machistas, el exmilitar ganó rápidamente popularidad con la promesa de una mano dura contra el crimen y un fuerte activismo en WhatsApp. Con 120 millones de usuarios en Brasil durante la campaña electoral, WhatsApp fue la principal fuente de noticias falsas. El diario Folha de Sao Paulo reveló que eran parte de una operación a favor de Bolsonaro. Según el diario El País, en los grupos pro-Bolsonaro, además de noticias falsas, se difundían mensajes contra la prensa, señalada como tendenciosa. Donald Trump utilizó la misma estrategia haciendo de Twitter su principal arma. Aunque los expertos pensaban que solo era una herramienta de campaña, el mandatario estadounidense sigue utilizando la red social para informar decisiones de Estado y atacar a la prensa o a sus críticos. Barack Obama fue el primer presidente que utilizó las redes sociales para ganarse la simpatía de los votantes. Según expertos, gracias a la campaña que orquestó en redes como Facebook y MySpace, pudo llegar a su base de electores, en especial a los más jóvenes, y batió récords de recaudación. En el caso de México, para Andrés Manuel López Obrador, las benditas redes sociales, como él las llama, fueron parte fundamental de su triunfo. A través de Abre Más los Ojos, una iniciativa diseñada estratégicamente para denunciar y desmentir la guerra sucia en su contra, además de promover su agenda de campaña. Desde su triunfo electoral, López Obrador se ha convertido en una estrella de las redes sociales. Cada día, al menos 100,000 personas siguen en vivo su conferencia matutina a través de su canal personal de YouTube. En Facebook, 6.2 millones siguen su página oficial, además de los seguidores de las páginas de Presidencia y el Gobierno de México, mientras que en Twitter tiene 5.3 millones. Sin embargo, este arrastre también le ha generado problemas. Según un estudio del ITESO, sus seguidores lanzan constantes ataques a periodistas y críticos del mandatario, utilizando además términos peyorativos como prensa fifí. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y ya decías en el bloque pasado, Sofía, hablabas sobre el tema del 132 y cómo se utilizaron las redes sociales en esa elección del 2012, y Wikipolítica y Wiki Jalisco lo ha usado muchísimo. Ha sido una herramienta, creo que muy poderosa para poder levantar y dar a conocer muchos perfiles, como el de Kumamoto, como el de Roberto Castillo, entre tantos otros. ¿Cómo las estás viendo hoy en día? Porque si te metes hoy a Twitter, hay un cochinero por todos lados. ¿Sigue sirviendo? Ustedes que además están en una red de innovación política, ¿ya Twitter es así el 1.0, ya está en otra cosa o qué? A ver, creo que lo que está pasando hoy en Twitter en nuestro país no se explica sin la llegada de un nuevo gobierno, ¿no? Que es un gobierno que por lo menos se dice izquierda y en varias acciones creo que lo es, y que contrasta con todos los demás gobiernos, ¿no? Y tienen una visión de si no estás en el Estado, si no estás en el partido, si no estás en las instituciones, pues no formas parte, ¿no? de el pueblo bueno y demás. Entonces creo que Twitter se explica hoy lo que se vive desde ahí, ¿no? Creo que hay una confrontación muy fuerte entre personas que piensan distinto, creo que incluso gente de izquierda que hace ciertas críticas a Andrés Manuel, pues evidentemente tienen muchos seguidores. No creo que sean bots, porque creo que también la derecha ha mal leído ese tema de que todos son bots y que todos son acarreados. Yo lo que creo es que son personas muy bien movilizadas por parte de, el partido de Morena, ¿no? Que están muy activas en redes sociales tratando de, pues, dar su versión sobre las mañaneras. Pero también hay ese tipo de personas en la derecha, Susana. No, nada más. Claro, por supuesto, no. Y creo que cometemos el error de pensar que Twitter es representativo de lo que está pasando en el país, ¿no? O sea, creo que los niveles de aprobación que tiene Andrés Manuel no se explican al respecto de lo que está pasando en Twitter, ¿no? Y al final creo que al menos la política que nosotros hacíamos, utilizábamos mucho Twitter, mucho WhatsApp. Te iba a preguntar si era autocrítica para Wiki. Okay. No, ya había un trabajo territorial muy importante con el que pues no hubiéramos podido obtener los votos que tuvimos, ¿no? Creo que las redes sociales de ninguna manera reemplazan, digamos, que las redes, digamos, de contacto físico en los tianguis, en las banquetas, ¿no? En los espacios públicos, y creo que es muy importante que entendamos eso, ¿no? Yo recuerdo cuando se discutía el tema de la Guardia Nacional, yo lo que decía es que pues, las organizaciones que estamos en contra
de la Guardia Nacional, ¿no? Tenemos que proveer alternativas, pero no solo disputarlas en medios de comunicación, ¿no? Hay que hablar con la gente que vive en Tamaulipas, Claro. hay que hablar con la gente que vive en Chihuahua al respecto de eso, y desde ahí se construye un nuevo sentido común, no solo desde Twitter, porque aparte creo que hay una estadística impresionante sobre la cantidad de gente que no está en Twitter, por ejemplo. Entonces creo que hay que ampliar el panorama, ¿no? De dónde nos estamos jugando las ideas. ¿Cómo lo ves tú, Cayo? En Brasil, ya decía la nota, WhatsApp fue muy importante. Yo recuerdo el año pasado fui a California invitado por Facebook para que nos contaran un poco qué iban a hacer con los procesos electorales, dado que en Estados Unidos hubo todo este escándalo de las paparruchas, de las fake news que ayudaron a la candidatura de Donald Trump, como esa que supuestamente el Papa llamaba a votar por Donald Trump, que nunca ocurrió. Sí. Entiendo que en Brasil el tema fue WhatsApp. Sí. Bueno, yo creo que así, en lo general lo que estamos viendo es... Hay una otra forma de disputar elecciones hoy que pasa mucho por la tecnología y la verdad es que como humanidad todavía no sabemos qué está pasando de verdad. Y las elecciones de los últimos años nos han enseñado un poco de cómo eso está pasando. La campaña de Bolsonaro fue muy movida por redes sociales en lo general. En WhatsApp, que tiene una característica diferente de Facebook o de Twitter, porque no tienes acceso público a estas informaciones que están circulando. Entonces el nivel de fake news, el nivel de movilización que pasa ahí es muy grande y llegó a un nivel que Bolsonaro no participó de los debates. Entonces había los debates en la televisión con los candidatos y Bolsonaro llegó al punto de depender tanto de las redes sociales que en un lugar que en teoría es súper relevante para la disputa electoral presidencial, que es el debate en la televisión, no fue. Y eso lo ayudó, de verdad, porque... Que aquí hace 6 años sí le costó a un candidato, por ejemplo. ¿Ah, sí? O sea, ha cambiado tanto que ahorita Sí. puedes no presentarte a lo mejor en televisión. Exacto. Entonces hay ese lugar cómo utilizamos, porque yo creo que hay un lugar también importante que es no criminalizar a la tecnología. La tecnología puede ser muy potente. Muchos de nuestros movimientos que hacen parte de la renovación lograron llegar a donde llegaron porque utilizaron mucha tecnología que nos ayuda a bajar los costos de campañas electorales. Entonces hay que valorizar eso. Pero hay que hacer una disputa en torno a la tecnología y entonces, ¿cómo se puede hacer un uso ético de la tecnología para disputas electorales? Esto yo creo que es importante que empecemos a discutir y no es fácil, pero la justicia necesita empezar a discutir eso, los partidos necesitan empezar a discutir eso, la sociedad necesita empezar a discutir. Porque si uno sabe, por ejemplo, que comprar votos es ilegal, pues... ¿Qué pasa cuando tienes un montón de bots que están manipulando una discusión? Y de dinero público no fiscalizado, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esos crímenes que tenemos que empezar a puntuar y fiscalizar y punir para no generar ese tipo de comportamiento? Entonces, yo creo que es un poco en ese lugar que deberíamos mirar. Claro, pues sí ha habido muchos ejemplos en América Latina. Recuerdo también Marco Enrique Sominami, por ahí del 2008, candidato independiente a la presidencia de Chile, utilizó mucho las redes sociales, Facebook, incluso antes que Obama, me parece. En Argentina, la Marea Verde ha utilizado también las redes, pero no ha dejado la calle. No, porque creo que una de las premisas del movimiento feminista es que lo privado también es político, ¿no? Y que si no hay cuerpo, si no está la presencia del cuerpo en el compromiso público, en el espacio público, no se transforma nada. Entonces, las herramientas de transformación social, claramente en lo contemporáneo, son las herramientas digitales, pero acompañadas siempre por la presencia del cuerpo en el espacio público. Creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido el movimiento feminista ha sido ese, a pesar de que estamos en medio de una gran lucha, especialmente en relación a la ley del aborto en Argentina. Es una lucha que no vamos a abandonar hasta que lo consigamos, no vamos a parar. Aquí estamos en lo mismo, ¿eh? Pero es importantísimo viralizar, imponer temas en agenda a través de las redes, pero al mismo tiempo tener asambleas en los territorios, en los barrios, con la gente y además llenar las plazas. ¿no? Claro. Ejercer presión en el espacio público sobre los decisores en las plazas, que en definitiva siguen siendo los lugares en los que muchas veces se disputa la política, ¿no? Claro. Un buen ejemplo hoy es Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no? La legisladora estadounidense que utiliza las redes de una manera fantástica y que hoy, por cierto, subió un video de cómo en Estados Unidos se paga muchísimo, $20,000, $2,000 ponía, perdón, por un medicamento antirretroviral, mientras que en Australia $8 con un discurso fantástico. ¿Cómo ves tú el tema de las redes sociales? ¿A ti te ayudaron para tu gubernatura? Estás viendo, hubo mucha noticia falsa también durante el proceso de paz en las redes. Sí, son dos cosas distintas, digamos, lo que se vive en lo nacional y lo regional. El departamento del que vengo, Nariño, todavía la mitad de la población es del sector rural. Entonces, digamos, el impacto allí es muy otro, distinto, menor. Pero sí quiero señalar es que hay, sin duda alguna, una nueva ciudadanía, hay un nuevo tiempo. Y hay unas nuevas herramientas. Esas nuevas herramientas empiezan
a disputar escenarios de poder. Entonces ya ir a un debate o no televisivo no te marca la diferencia porque está este otro tipo de herramientas. Yo lo que creo es que sin duda alguna este nuevo tiempo marca una nueva ciudadanía y esta es la disputa por el manejo de redes sociales que finalmente también son reflejo de lo que ocurre en la sociedad. No puedes pretender que las redes sean perfectas, estén reguladas, pues en las redes sociales pasa lo que pasa también en la sociedad. Claro. Susana decía algo vital. No es cierto que lo que se discuta en una red social es el reflejo de la ciudadanía. Tal vez hoy en México podríamos ver casi a la par la disputa de la opinión frente al presidente y en la realidad la opinión es mayoritaria de la ciudadanía. Entonces creo que son herramientas que tendrán que ser conquistadas también de distintas maneras y nosotros desde la Red de Innovación Política pues pretendemos que sea para una nueva política. A ver, y un poco me especificas un poquito más eso, porque los vemos a los políticos activistas que usamos redes sociales también, casi siempre es para poner un tema en la discusión, tratar de mover un trending topic, tratar de hacer que la gente se meta en un debate y lo haga. Pero cuando llegan ustedes a posiciones de poder, cuando quienes quieren una posición de poder para servir al público, para servir a la gente, como es tu caso, espero, que utilizas también para rendir cuentas. ¿Contestas ahí también de repente a alguno de las personas que en Nariño que te pregunta, oye, gobernador, ¿qué está pasando aquí? Sí, sin duda, digamos, eso hace parte ya de algo natural. Y en nuestro caso ha sido para fortalecer y profundizar un pilar que tenemos, que es el de gobierno abierto. Entonces, cuando entramos en esa dinámica de crear el primer gobierno abierto en Colombia, de hacer parte de la UGP, que a propósito fue creada desde Obama, digamos, la Alianza para el Gobierno Abierto, pues entendemos que lo importante es la apertura de los datos y entender entonces que lo público no es el valor privilegiado de unos que se aprovechan del resto, sino que es el valor de todos, lo que es de todos y de nadie finalmente. Eso es lo público, ahí está la magia del procomún, de los propósitos comunes. Entonces, claro, las redes nos sirven para fortalecer eso, para profundizar eso, pero también hay que señalar hoy, que ya estoy a 7 meses después de estos 3 años y medio casi de gobierno, que falta apropiación de la ciudadanía. Y digamos, es un reto también para nosotros. Somos el primer gobierno abierto en Colombia, estamos con un ejercicio de innovación social, tenemos una política de economía colaborativa, pero ¿cómo logramos que ese impacto, por ejemplo, 14 herramientas anticorrupción, sean usadas por la ciudadanía? Y eso todavía falta mucho en esa tarea. Y el rato que mencionabas, que seguramente compartirán los colegas en la mesa, de la conectividad de la gente. 40% en México de la gente apenas tiene acceso a Internet, ¿no? Y al Internet también hay veces de una velocidad muy, muy baja. ¿Cómo fue en Jalisco? Jalisco, sé que usaron mucho las redes para la candidatura de Kumamoto, que fueron muy exitosos para la diputación local, pero perdieron la senaduría. Sí, pues nosotros en 2015 fue una campaña muy distinta a la de 2018. 2015 fue en un contexto de una ciudad, un distrito dentro de una ciudad, muy desigual, pero con gran conectividad de Internet. 2018 fue evidentemente más distinto, ¿no? Abarcar todo el estado de Jalisco, que tiene prácticamente ciudades, regiones, pueblos, ¿no? Tamaño de un país de Centroamérica. Claro, ¿no? Y creo que a lo que nosotros nos funcionó mucho, nos faltó tiempo para llegar a todas las regiones, eso es fundamental, ¿no? Y creo que para mí eso fue una de las razones más importantes para decir sí tenemos que convertirnos en un partido político, ¿no? Para que el privilegio no sea condición de posibilidad para hacer política dentro de nuestro movimiento. Hacíamos muchas llamadas, ¿no? Teníamos muy parecido como en Estados Unidos, ¿no? Call centers, hablando todo. A mí me tocaba después de brigada sentarme y hacer unas 30, 50 llamadas. El uso de WhatsApp es fundamental, ¿no? Porque creo que WhatsApp no genera tanto costo de datos, ¿no? A pesar de que pues, en México los datos cuestan mucho, ¿no? Comparado con ciertos países de la OCDE. Pero a mí, de verdad, yo estoy convencida que el trabajo en calle es fundamental, ¿no? Las redes te permiten convocar, pero transmitir las ideas, construir confianza, construir lazos simbólicos, eso solo se da en el territorio. Y creo que el casi 1 millón de votos que tuvimos no se puede entender sin el trabajo que existió en las calles, porque ahí es donde pues, construyes, ahora sí que pues, por lo que la gente te vota, ¿no? Al final. Conectarnos en solidaridad. Aquí en México mucho lloramos cuando ganó Bolsonaro. En las redes cuando ganó Trump, cuando pasó el Brexit, cuando las primaveras árabes de repente no funcionaron, cuando el Occupy Wall Street, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue para las redes sociales en el caso de Brasil? Bueno, yo creo que hay una cuestión muy importante cuando estamos intentando trabajar más democracia como un todo, que tiene que ver con la participación política. Y yo creo que la tecnología como un todo tiene una potencia muy grande, pero también tiene una trampa para la participación política, porque hay una potencia muy grande que es esa capacidad de llegar en lugares que no tendrías cómo llegar y llegas a un costo muy bajo.
pero al mismo tiempo la participación política depende mucho de la sensación de que estás participando y de que eso sirve de algo. Y yo creo que las dinámicas de redes sociales que generan una interacción muy en real time, yo hice mi texto aquí de mi análisis brillante sobre tal cosa y la gente le da likes y yo pienso que eso es participación. Y sí es de alguna forma, pero como crear una burbuja que se quede ahí creyendo que está participando de política porque está comentando en Facebook o porque está retuitando, porque está atacando a alguien en Facebook o en Twitter o en cualquier red social, yo creo que es una de las grandes trampas. La sensación de que tu participación política es efectiva es muy instantánea en las redes sociales. Gratificación. Y la verdad es que la participación política tarda. O sea, que uno se organiza para hacer una cosa, eso va a tardar un tiempo para que pase. Déjame hacer una pausa, Florencia, regreso contigo si quieres para que cerremos este tema y después regresemos a hablar sobre América Latina, que va de gobiernos de izquierda a derecha, un péndulo que llevó a cambios en Brasil y en Argentina, pero que no alcanza a Venezuela o a Nicaragua. Regresamos con este tema punto y contrapunto.